muchas veces hemos tenido actitudes equivocadas en medio de las pruebas. Job 1, 20 y 20 al 22. ¿Quieren saber cuáles son esas actitudes bíblicamente, hermanos? Una hermana nomás quiere saber. Entonces le doy a mi hermana mi separata nada más a ella. Job 1, 20 al 22. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Lo siguiente, Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Marquen esta palabra: despropósito alguno. Sería precioso, hermano, que como hijo de Dios, en el momento de nuestra vida en los cuales vienen las pruebas, podamos tener la actitud de Job. Sería hermosísimo tener la actitud de Job en medio de la prueba. ¿Cuál es la actitud de Job? Adorar a Dios. Adorar a Dios en medio de la prueba. Sería hermoso tener la actitud de Job. Adorar a Dios en medio de la prueba. Y bien claro dice la Biblia: y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Adoró a Dios, no pecó y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Pastor, ¿qué es despropósito? ¿Por qué la Biblia me recalca en el versículo 22 la palabra despropósito? El despropósito es una acción fuera de sentido. El despropósito es una acción fuera de sentido. En pocas palabras, Job no cuestionó ¿a quién? A Dios. No dijo: Señor, pero si yo tenía esto, yo tenía lo otro, ahora ¿por qué tengo eso nada más, Señor? Él, ¿cómo estaba? Adorando a Dios. Y no dijo: ¿por qué será? ¿Por qué me vendrá esto? ¿Pero por qué? Si yo estoy andando bien. Ay, pastor, más busco a Dios y más pruebas me... ¿Sabes por qué te vienen más pruebas? Porque más te está buscando a Dios, hermano. Y hay gente que no entiende. Entonces Job estaba adorando a Dios. Job no cuestionó a Dios por lo que había pasado en toda su vida. Él simplemente seguía adorando a Dios. Qué hermoso se lee esto. Pero vamos a avanzar un poquito más. Definitivamente las pruebas que le vino a Job es un ejemplo de fe y el de sumisión ante la voluntad de Dios. Tú has visto, Señor, todo lo que me has quitado, todo lo que ya no tengo, Señor, y yo te adoro a ti. Claro, porque muestra la sumisión en la voluntad de Dios. En Job 2, 9 y 10 usted lo puede leer. Qué tremendo lo que dice, En Job 2, 9 y 10. Miren, hermanos. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién le dijo eso, hermano? ¿Su enemigo? ¿El que lo odiaba? ¿El vecino? Su ayuda idónea, su esposa. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Tú quieres recibir bendición nomás y no las pruebas. Muy bien. En todo esto no pecó Job con sus... Luego usted se entera que su esposa lo abandonó.
y que no estuvo ahí también con ella. Pero también en la vida de Job, ahora pues hermanos, por eso es importante prestar atención conforme a la palabra de Dios. Qué hermoso que Job adoraba a Dios en medio de la prueba. Qué hermoso que Dios exhortó a su mujer. O sea, quiere recibir la bendición de Dios, pero no quiere recibir las pruebas de Dios. En todo momento Job no pecó contra Dios. Pero también, hermano, en la vida de Job podemos ver que mientras más avanza la prueba, porque la prueba de Job avanzó poco a poco, no empezó todo a porrazo, poco a poco, y no llegaba la respuesta de Dios ante su clamor. Pastores, que oro a Dios y el Señor no me dice, ¿a usted no le da una palabrita para mí? ¿A usted no le dice Dios algo para mí, pastor? Yo oro a Dios y no. Mientras los días pasaban, Dios no le hablaba absolutamente nada. Y él estaba todos los días adorando a Dios y no pecando contra Dios. Y mientras los días avanzaban y no llega nuestra respuesta, a veces nuestro clamor cambia. Nuestra forma de orar cambia. ¿Cómo que cambia, pastor? Job 7, del 19 al 21, usted lo puede leer. Su forma de orar cambia. Su adoración cambia. Del 19 al 21. Mira lo que le dice Job a Dios. Él no había pecado, pero se sentía como un pecador. Job 7, del 19 al 21. ¿Sabes qué dijo, hermano? Job, ahí está escrito en la palabra. Dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guardar de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. ¿Está entendiendo cómo Job le está hablando a Dios? Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí, Señor? Y si he pecado, dime qué tengo que hacer. Job, en el capítulo 1 y 2 estabas adorando a mí. ¿Qué te pasó? Recuerda que el proceso iba avanzando y la prueba se iba poniendo mucho más dura. Si usted va a Job 13, ahí está el 13, hermano, y lea el 23 y el 24. Ahora, ¿qué dice Job? Miren, hermanos, yo te estoy dictando con la palabra, hermanos, Job 13, del 23 al 24. ¿Qué dice Job aquí? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Está entendiendo cómo está clamando Job? Señor, o tú me tienes por enemigo. Todo lo que me está pasando, Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Me tienes tú por enemigo, Señor? Así le decía Job, ¿o no? ¿Saben? ¿Cuál es mi iniquidad? ¿Cuál es mi pecado? Capaz yo no me doy cuenta que he pecado. Algo le decía Job a Dios. Aquí no se escucha en este momento, no se lee. Y Job adoraba a Dios. No. Job cambió su adoración y le decía a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Ya son varios días. No es un solo día, Señor. Ya son varios días. Se murió mi ganado, se murió esto, no tengo que tomar, no tengo que comer. Capaz mi casa también está. ¿Hasta cuándo, Señor? Ahora váyase al versículo 10, al capítulo 16 y lea del 12 al 17 conmigo. Te estoy diciendo lo que dice en la palabra, hermanitos. Miren, ¿qué dice Job en el capítulo 12? Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz
y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Y cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro estaba inflamado. ¿Con qué cosa? Con el lloro. Y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad, ¿qué cosa? En mis manos. Y de ahí a haber sido mi oración pura. ¿Qué le decía a Dios? Yo antes era un hombre próspero, pero ahora no tengo absolutamente nada. Y mi cara está tan roja de tanto llorar. Y mis párpados están tan entenebrecidos de tanto estar mal. Es por eso que es importante que comprendamos cuáles son las actitudes que Dios no quiere que nosotros tengamos en los momentos de prueba. Hace un momento te dije que tú con fe y paciencia tienes que soportar la prueba. Pero ¿qué actitudes quiere que Dios no haya en nuestras vidas cuando estemos en prueba? Porque posiblemente tu pastor no sabe en qué momento de prueba estás. Posiblemente tu hermana o tu hermano no sabe en qué momento estás. Pero ¿cuál es la actitud que Dios no quiere que en medio de la prueba? ¿Cuál es la primera actitud equivocada en medio de la prueba? La murmuración. La primera actitud equivocada en medio de la prueba es la murmuración. Éxodo 16, 1 a 3. Dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía: los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué hicieron? Murmuraron contra Moisés y Aarón. La murmuración expresa, ¿qué expresa la murmuración? La murmuración expresa dos cosas: enojo y amargura. ¿Por qué la gente murmura? Porque tiene dos cosas: enojo y amargura. ¿Tú crees que un hombre feliz va a murmurar? ¿Tú crees que un hombre agradecido con Dios va a murmurar de su hermano? El que murmura tiene dos cosas en su corazón: enojo y amargura. ¿Y eso dónde está? En nuestro corazón. ¿Y cuándo sale a reducir eso? En el momento de la prueba. Los que ya entendieron saben que esto sale a reducir. Porque mientras tu hermanito está todo bien contigo, gloria a Dios, vamos hermano, vamos por aquí, pero ya pasa algo y hay una prueba, sale el enojo y la murmuración. Por medio de la murmuración expresamos a Dios nuestra molestia. Por medio de la murmuración expresamos a Dios nuestra queja. ¿Se acuerdan cuando Moisés y María estaban murmurando? Perdón, María y Aarón estaban murmurando. ¿Qué dice la Biblia? Que los escuchó ¿quién? Así dice la Biblia. Por medio de la murmuración expresamos nuestra molestia, nuestra queja, porque pensamos que lo que estoy viviendo es injusto. Yo no merezco eso. Yo busco más a Dios que la otra hermana. Mira, la otra hermana, espera, ya va a llegar el proceso de ella, tranquila. Ahorita tú estás pasando tu proceso.
No, es que mira, yo busco a Dios, pastor, y se supone que Dios me debe bendecir más y menos tengo. Es que estás pasando tu prueba. ¿Y cómo lo estás pasando? Con murmuración. Porque parece que lo que tú tienes es injusto. Y las personas que murmuran normalmente preguntan, ¿por qué a mí? Si yo sirvo más, si yo limpio más que la hermana, ¿por qué, Señor, me pasa esto, Señor, a mí? Si yo me congrego más que el otro hermano, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Es decir, que uno de los peligros de la murmuración es acusar que Dios es injusto. ¿Está entendiendo? El peligro de la murmuración es que usted está diciendo que Dios es injusto. Pero la palabra de Dios es clara. No hay injusticia en Dios. Job 34:12, usted lo puede leer. No hay injusticia en Dios. Job 34:12. ¿Cómo que no hay injusticia en Dios? Vamos a leerlo. Job 34:12. La palabra de Dios dice lo siguiente. Si por cierto Dios no hará, ¿qué cosa? Injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. En Dios no hay injusticia. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud equivocada que tomamos? La primera actitud equivocada que en medio de nuestras pruebas. ¿Y por qué son tan largas? Porque en medio de nuestras pruebas hay murmuración. ¿Cuál es la actitud equivocada en medio de las pruebas? Es que nos apartamos de los caminos de Dios y nos volvemos atrás. Números 14, 1 y 4. Ya estoy acabando, hermanos. Denme 10 minutos y acabo. Números 14. Números 14, 1 y 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y porque nos trae Jehová esta tierra para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán. ¿Y qué cosa? Y volvamos a Egipto. Volvamos mejor como éramos antes. Ya hemos visto los objetivos principales de las pruebas. Y algo del objetivo de Dios es que tú y yo no nos quedemos en un solo lugar, sino que avancemos. El objetivo de Dios es que tú y yo avancemos. El objetivo de Dios es que tú y yo crezcamos. El objetivo de Dios es que tengamos fe, tengamos convicción. Ustedes no van a ser discípulos. El día que yo me vaya ya no van a ser llamados discípulos, sino apóstoles. Y lo que Dios quiere es que usted y yo crezcamos. Lastimosamente, en los tiempos de prueba y dificultades, muchos cristianos nos volvemos atrás. Nos desanimamos. Gente que crecía muy bien desde niño en la iglesia se desaniman. Y tenemos que saber que los caminos de Dios, el que no avanza, retrocede.
Si tú no avanzas en los caminos de Dios, estás retrocediendo. Pero pastor, si no estoy haciendo nada, claro, pero en las cosas de Dios, el que no avanza retrocede. Jeremías 7:24, léalo usted la palabra de Dios. Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¿Cómo caminaron? En sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia... O sea, aquel que camina en sus propios consejos, en vez de avanzar, ¿qué está haciendo? Retrocediendo. Y no andaron en los consejos que Dios le dio, sino en sus propios consejos, y entonces retrocedían. El Señor quiere que aprendamos a ser esforzados y valientes. Ya les expliqué en uno de estos días que era la palabra esforzados para qué y valientes para qué. Y que nos convirtamos en buenos soldados de Jesucristo, como nos dice en 2 Timoteo 2:3. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el tiempo de prueba tenemos que tomar una decisión valiente y de fe en nuestro Dios. No ser de aquellos que se apartan, sino de aquellos que avanzan. Yo no soy de aquellos que se apartan, sino aquellos que avanzan. Hebreos 10, 38 y 39. Porque es necesaria, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Está entendiendo cuáles dos actitudes equivocadas tenemos en medio de la prueba? Y por eso que, ay hija, no aprendes. Hoy día es tu día de prueba y murmuras. Como no aprendes, el día de mañana también será la misma prueba. Y así sucesivamente. Pero cuando usted deja de murmurar, cuando usted deja, va a haber un cambio en su vida. Lo segundo es, ¿qué cosa? De no apartarse de los caminos de Dios. ¿Cuál es la tercera actitud equivocada? La tercera actitud equivocada en medio de la prueba es, ¿qué cosa? Cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios. Job 9, 3 y 4. Hoy día no es culto de niños, hermano, creo. Estoy escuchando un niño ahí por ahí. Job 9, 3 y 4. La Biblia dice lo siguiente. Job 2 y 3. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. No puedes cuestionar a Dios. La palabra cuestionar es dañino para nuestra relación con Dios. Cuestionarle a Dios hace daño en nuestra relación con Él. No cuestiona a Dios. Y Señor, ¿por qué esto? Señor, no le cuestiona a Dios. No diga que es un despropósito lo que le está pasando. Pastor, ¿pero por qué a mí? Bueno, no diga que es un despropósito. El cuestionar a Dios trae daño a nuestra relación. Pues la palabra cuestionar significa poner en duda un asunto. O sea, tú estás poniendo en duda lo que Dios hace en tu vida. La palabra cuestionar significa poner en duda un asunto. Lastimosamente, cuando estamos pasando por la prueba, muchos cristianos caemos en decirles: pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Si estás cuestionando a Dios,
Tú agradece a Dios, tú adora a Dios en medio de tu prueba. No pongas en duda su poder. Muchos cristianos cuestionan a Dios y le preguntan: si eres poderoso, ¿por qué no me sanas? Si eres bueno, ¿por qué permites esto en mi vida, Señor? Si me amas, Señor, no, tú dices que me amas, eres un Dios amoroso, ¿no? ¿Por qué está pasando esto en mi familia, Señor? ¿Por qué le pasa esto a mi mamá, a mi hermana? Si me amas, Señor. No cuestiona a Dios. Pero tenemos que reconocer que ningún ser humano tiene la capacidad intelectual para comprender los planes de Dios. ¿Usted sabe los planes de Dios? No, yo no sé los planes de Dios para mi vida. Él puede permitir algo difícil o doloroso en nuestras vidas, pero nosotros no podemos decir o no podemos cuestionar ese alcance. Él sabe el futuro de nuestras generaciones. No podemos cuestionar a Dios porque sus pensamientos son incomprensibles para nosotros. Sus pensamientos, no entendemos lo que Dios piensa, lo que Dios quiere hacer. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo único que podemos hacer es confiar que todo lo permite Dios en nuestra vida. Y de alguna manera esto me ayudará para bien, porque en Romanos 8:28 que dice: todas las cosas a los que aman a Dios, aunque no lo comprendamos, hermanos. Y por último, cuarta actitud equivocada que muchas veces tenemos en medio de la prueba. ¿Cuál es la cuarta y última actitud equivocada que tenemos en medio de la prueba, pastor? Endurecer nuestro corazón. Hay gente que en medio de la prueba endurece su corazón. Hay gente que ha sido probada. No sé, cuando usted ha tocado la puerta, ¿no? Dice: ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo también he sido cristiano. Conozco esa palabra que tú me... ¿Y qué pasó? Que en medio de la prueba endureció su corazón contra Dios. Job 9:4. Job 9:4. Job 9:4. La palabra de Dios dice lo siguiente: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se puede endurecer su corazón contra Jehová y que le vaya bien? Muchas veces, hermano, tú y yo no comprendemos lo que está pasando en nuestra vida. Y como no comprendes qué pasa en tu vida, tomas una actitud de soberbia. Porque no entiendes, capaz yo no soluciono esto solo. Dios estar en la iglesia cada rato. Esto yo lo soluciono solo. Aquel hombre que fue en su propio consejo dice: no, yo lo soluciono solo. Y toma una actitud de soberbia. ¿Y por qué es soberbio? Porque su corazón está endurecido. Y toma una actitud también, ¿qué cosa? De altanero contra Dios. Generalmente, hermano, esa actitud de endurecimiento nos va a llegar a dejar de servirle. Antes apoyaba evangelismo, ahora ya no quiero apoyar. Antes apoyaba ahora ya no quiero hacerlo. Y esa actitud de endurecido en nuestro corazón, ¿cómo sé que mi corazón está endurecido?
Porque ya no quiero servir a Dios. ¿Cómo sé que mi corazón está endurecido? Porque ya no le adoro a Dios. ¿Cómo sé que mi corazón está endurecido? Porque no diezmo lo correcto, porque no ofrendo lo correcto. Y es más, muchos pastores y predicadores dejan de predicar la palabra de Dios y abandonan su llamado. También endurecen, por eso nadie está libre, nadie puede decir yo estoy firme y voy a estar firme siempre. Por eso es necesario buscar a Dios siempre. Pero tenemos que comprender una cosa muy importante. Algo que señor soberbio, señorita soberbia, o no sé cómo está tu corazón. Algo que quiero que entiendas hoy en esta noche. Y la síntesis de todo el mensaje es el siguiente punto. Dios no se beneficia de que tú y yo le sirvamos. Más bien, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Está entendiendo? Pero el soberbio que dice, no, que si yo no canto, nadie canta. Si yo no toco, aquí hay mucha gente con ese talento. Y si yo no toco, nadie toca. Y si... Eso es lo que tú piensas. ¿Sabes? Dios no se beneficia de que le sirvamos. Ay, qué tremendo. Gracias a Dios vas a predicar. No, Dios no se beneficia de eso. Al contrario, los beneficiados somos nosotros. Job 22:2. Puedes leerlo. Esto no es una palabra motivacional. Si no está quiero que lo leas en Job 22:2. Qué bonito. Spot, qué bonito. No. Eso está en Job 22:2, hermanos. La Biblia dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Así dice la Biblia. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Job 22:2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, ¿qué cosa? Para sí mismo es provechoso el hombre. ¿Está entendiendo? Así que usted no favorece a Dios por servir. Es que estoy sirviendo hoy día, pastor, desde temprano. No. Ese provecho lo haces tú mismo, porque así demuestras a Dios que tú lo amas, así demuestras a Dios que tú amas su obra, que tantas cosas, hermano. Y es para tu bendición. Si nuestro corazón se llena de soberbia contra Dios, aparte de las pruebas, vendrá una disciplina. Si en medio de la prueba tu corazón se llena de soberbia, te va a venir una disciplina. Y Dios nos corrige como tú y yo, hermano. Levítico 26:19. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Levítico 26:19. Mira lo que te dice la Biblia. ¿Qué pasará a los que endurecen su corazón? ¿Qué pasará a aquellos que son soberbios, pastor? Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Por qué? Por tu orgullo. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Ya el Señor me habló 4 puntos importantes que no debo hacer en el momento de prueba. Ya no voy a murmurar cuando esté en prueba. Y Señor, ¿por qué no le pasa nada a la otra vecina? ¿Por qué esta vecina hace esto y el otro? Y tiene esto. Y mira, yo que te busco. Shh. Yo he hecho muchas veces esto, Señor. Perdóname, Señor. Ya no voy a hacer esto, Señor. Ya no voy a murmurar. ¿Qué tengo que hacer, pastor, entonces? Humillarme delante del Señor y aceptar su voluntad. Humillarme delante del Señor y aceptar su voluntad, aunque no la entienda, aunque no sé para qué es. Aceptar su voluntad. Aceptar su voluntad. 1 de Pedro 5:6. 2 minutos, ya estoy acabando. 1 de Pedro 5:6. Dice la Biblia, hermanos. ¿Qué debo hacer en medio de la prueba? Humillarme delante del Señor y aceptar su voluntad, aunque no lo comprenda. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere
tiempo. Recuerda que hablamos hace un momento que la prueba tiene un tiempo predeterminado, lo hemos visto ya. Que Él solamente sabe en qué momento detiene la prueba, cuando usted aprende, cuando usted ya no murmura, cuando usted ya no se queja y sobre todo eso. ¿Qué debo hacer también en medio de la prueba, pastor? Alegrarnos y gozarnos delante de Dios en medio de la prueba. Tienes que alegrarte y tienes que gozarte en Dios en medio de la prueba. Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Vamos hasta el 19 también. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides ya haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manaja, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Te estás dando cuenta? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas y no haya vacas, ¿qué voy a hacer yo? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar.